Mateo 28, versículos 16 al 20. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos estrenando mes y estamos estrenando tema. La pregunta que quiero plantear en esta reunión es: ¿cuál es el propósito de la iglesia? Entendiendo que la iglesia somos nosotros, la pregunta también podría ser: ¿cuál es nuestro propósito como miembros de la iglesia? Y es muy importante hablar de esto y entenderlo, porque creo que falta claridad en la mente de muchos, falta entendimiento en el corazón de muchos acerca de cuál es el propósito de la iglesia. Para muchos, la iglesia es simplemente un club al que asisten cuando les resulta conveniente. Asisten porque quizá disfrutan algo de lo que la iglesia les ofrece. Les gusta la música, por ejemplo. A mí me gusta la música. Hoy estuvo muy hermosa el tiempo de alabanza. A algunos otros les gusta el predicador. Los predicadores. A algunos les gustan las actividades para los niños o las actividades para los jóvenes. Algunos disfrutan aprender más sobre la Biblia, pero la mayoría son muy selectivos y toman solo lo que les gusta, y lo que no, lo ignoran. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Alguien puede decir: bueno, tener comunión los unos con los otros, y eso está fabuloso. Nosotros queremos promover la comunión de los unos con los otros. Eso está muy bien. Tenemos reuniones de hombres y tenemos reuniones de mujeres. Aquí nada más hay una pequeña gran diferencia. Las mujeres tuvieron su reunión ayer y vinieron más de 60 mujeres. Ajá. Los hombres tuvimos nuestra reunión la semana anterior. ¿Y cuántos vinimos? 20. Algo está pasando. Algo hace falta. Bueno, ¿cuál es uno de los propósitos primeros en que podemos pensar acerca de la iglesia? Tener comunión los unos con los otros. Y eso es excelente. En la iglesia podemos encontrar buenos amigos que comparten nuestra fe, que comparten nuestros valores, y eso está muy bien. Pero otro puede decir: bueno, el propósito es tener comunión con Dios.
Y eso está muy bien. Y venimos y cantamos, tenemos tiempos de alabanza muy hermosos como el que acabamos de tener hace un momento, y son tiempos para conectarnos con Dios. Tenemos tiempos de oración, tiempos en que podemos extender nuestro corazón al Señor y saber que estamos llegando hasta el trono de la gracia, y eso es maravilloso. Alguien más puede decir, bueno, el propósito es enseñar y predicar la palabra de Dios, y eso está muy bien. Gracias a Dios, en la casa de mi padre tenemos algunos buenos predicadores y buenos maestros. Me dicen que creo que fue el domingo pasado o el antepasado, cuando predicó Alfredo, que lo sorprendió aquí con una bomba y dije, wow, memorable, inolvidable. Entonces tenemos buenos predicadores, y qué bueno. También tenemos la escuela de desarrollo cristiano, donde hay enseñanza y vamos a profundidad en la palabra. Eso es muy bueno. Estas cosas cumplen propósitos que hemos planteado para la iglesia, que son los propósitos de habitación. Es un lugar de comunión, es un lugar donde Dios habita. Y revelación, es un lugar de enseñanza, donde nuestros ojos son abiertos para conocer más de Dios, y eso es fabuloso. Pero déjenme plantearles una idea loca, una idea deschavetada. Si Dios, lo que quisiera Él es que nosotros tuviéramos una hermosa comunión con Dios solamente, y una hermosa comunión los unos con los otros solamente, lo ideal sería que en cuanto recibiéramos a Cristo, nos llevara al cielo, porque allá es donde podemos tener una comunión perfecta, gloriosa, maravillosa con Dios y los unos con los otros. Si Dios quisiera que nuestro propósito fuera solamente aprender más de la palabra de Dios, conocer más de Dios, entonces lo ideal sería que una vez que recibimos a Cristo, celebremos el funeral, porque para conocer realmente a Dios debemos estar en el cielo, en su presencia, y la eternidad no nos va a alcanzar para conocerlo. Aquí solamente conocemos en parte. Si el propósito de Dios es crecer en conocimiento, lo ideal es irnos directito al cielo. Entonces las iglesias serían iglesia diagonal funeraria. Recibes a Cristo, te vas al cielo, porque allá está lo perfecto. Entonces hay algo más que y bueno, al decir esto, loco, por supuesto no estoy descartando esos propósitos de habitación y de revelación, en que nosotros vamos a tener comunión con Cristo y comunión los unos con los otros. Hemos sido llamados para eso. No estoy descartando el tener tiempos de alabanza, de oración. No estoy descartando el tener tiempos de enseñanza y de crecimiento. No. Pero si queremos lograr eso en perfección, solamente lo vamos a lograr estando en el cielo. Sin embargo, hay algo que solamente podemos hacer aquí y ahora. Hay algo que no vamos a poder hacer en el cielo, y que entonces se constituye en la principal razón por la que existimos como iglesia y como miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que no vamos a poder hacer en el cielo? ¿Ah?
Evangelizar. Eso no lo vamos a poder hacer en el cielo. En el cielo vamos a ser parte del coro celestial. Los ángeles van a estar cantando a voces atrás de nosotros, y aunque nosotros éramos desentonados por acá, allá vamos a cantar de una manera gloriosa. Va a ser lo perfecto. Allá en el cielo vamos a tener comunión maravillosa los unos con los otros y con Dios. Imagínense, vamos a conocer a los santos de todas las edades. ¿Se imaginan las pláticas que vamos a poder tener con Moisés, con David, con Abraham, con Pablo, con Martín Lutero, que estamos celebrando el aniversario de la Reforma? Vamos a poder tener una comunión impresionante. Pero lo único que no habrá en el cielo serán pecadores perdidos para evangelizar. Esa es la tarea de la iglesia y es nuestra tarea aquí y ahora. A través de toda la Escritura nosotros podemos ver el amor de Dios por la humanidad perdida. Siempre ha sido así. En el tiempo de los patriarcas, Dios le reveló a Abraham: te voy a bendecir y tú serás bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El corazón de Dios es alcanzar a todas las naciones de la tierra. En el tiempo de la ley podemos ver la expresión de David en el Salmo 96, cuando dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. En el tiempo de la ley parecía que el único pueblo escogido de Dios era Israel, pero no es así. Dentro de ese tiempo de la ley podemos encontrar esta clase de declaraciones numerosas veces. El propósito de Dios es que su gloria sea revelada a todas las naciones y todos los pueblos. En el tiempo de los profetas, Isaías 49:6, hablando acerca del Señor Jesucristo, dice que te voy a levantar para que seas mi siervo, para que restaures el remanente de Israel. Y también dice Isaías 49:6, te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es el corazón de Dios, revelado también a través de los profetas, alcanzar hasta el último rincón de la tierra. En el tiempo de Cristo, por supuesto, Él es la máxima expresión de este anhelo del corazón de Dios, y Él es el que nos dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón de Dios. Él ama al mundo, Él ama a la humanidad, Él quiere rescatar a los perdidos, a los extraviados. En el tiempo de los apóstoles podemos ver a Pedro en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O la declaración de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el corazón de Dios. El corazón de Dios está lleno de amor por la humanidad perdida. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para traer salvación y para darle a todos la oportunidad de conocer al camino, la verdad y la vida.
Según de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo vino a salvar. Cuando estaba en la casa de Zaqueo, el muy conocido pecador de una pésima reputación, el Señor Jesucristo hizo esta declaración: que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el propósito de Cristo. El corazón de amor del Padre está plenamente manifestado en Cristo, su Hijo, diciendo esto: yo fui enviado para buscar y salvar lo que se había perdido. Y entonces, así como Cristo fue enviado, Él nos envía a nosotros. En su oración sacerdotal de Juan 17 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿Qué es lo que Dios quiere que haya en nuestro corazón? Él quiere que haya el mismo amor. Él quiere que haya la misma misión. Él quiere que haya el mismo propósito de buscar la salvación de los perdidos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos hoy es esta: ¿estoy cumpliendo el propósito por el cual Cristo me envió a este mundo? ¿Estoy involucrado en ganar almas para Cristo? ¿Estoy usando mi tiempo, mi talento y mi tesoro para la salvación de los pecadores? Seguramente tú, como todos lo hacemos en algún momento de nuestra vida, nos preguntamos: ¿cuál es el propósito de mi existencia? Y a veces nos tardamos la vida entera en encontrarlo. Pero aquí está. Esta es la respuesta. Este es el propósito, esta es la razón, esta es la misión con que Dios nos ha puesto en este mundo. Y si nosotros no estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que cuestionarnos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Cuál es el propósito que nos motiva? ¿Cuál es la misión que nos consume? Y es que muchos en la iglesia en general han adoptado un cristianismo cómodo, un cristianismo autocomplaciente, que no es más que una membresía en un club social, pero están perdiendo el propósito por el cual Cristo los ha llamado. Mateo 28, que acabamos de leer, nos muestra claramente cuál es la misión de la iglesia, que es lo mismo que decir cuál es nuestra misión, y eso es hacer discípulos. Ese es nuestro mandato, ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito, ese debe de ser nuestro gozo. Hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz. Es alguien que sigue la enseñanza de un maestro. Es una persona que es enseñada, que es entrenada por su maestro. Y la misión es hacer discípulos de Cristo. Cristo hacía discípulos. La iglesia en el libro de los Hechos hacía discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Sin embargo,
vemos que pocos en la iglesia o en las iglesias están comprometidos con esta misión. La mayor parte de los que asisten a una iglesia cristiana están ocupados en cosas de menor importancia, a veces de nula importancia. La mayor parte de los que asisten a una iglesia cristiana ocupan su tiempo en trivialidades, en pasatiempos, en juegos, en deportes, en la búsqueda de diversión o en persiguiendo metas egoístas. Su tiempo, su energía y sus recursos se usan en alcanzar metas que no tienen un peso de eternidad. Vivimos en una cultura que tiene prioridades distorsionadas y nos dejamos contaminar fácilmente de esas corrientes y de esas ideas. En lugar de pensar en cómo podemos alcanzar a nuestros familiares y amigos para Cristo, en lugar de que nuestros hijos estén soñando en ir al campo misionero cuando crezcan para ganar almas para Cristo, lo más probable es que los cristianos en las iglesias estemos pensando en cómo le vamos a hacer para cambiar nuestro automóvil por uno más nuevo, o cómo le vamos a hacer para poder ir de vacaciones a algún lugar más exótico. Y eso revela dónde está nuestro corazón. Hay millones que necesitan a Cristo aquí en nuestra ciudad. No necesitamos ir demasiado lejos. Aquí en nuestra ciudad hay millones que necesitan a Cristo. ¿Y cuántos más hay en el mundo entero? Y entonces tenemos que preguntarnos cómo estamos usando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos. Vamos al texto que hemos leído en Mateo 28 para descubrir qué es lo que necesitamos para poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. El versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús le había dado instrucciones a sus discípulos. Antes de ir a la cruz, les dijo: después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y después de la cruz, se encuentran las mujeres y les dice: no teman, vayan y denles las buenas nuevas a sus hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y muchos recibieron esa instrucción, pero no muchos siguieron esa instrucción. ¿Cuántos discípulos habría que habían seguido a Jesús en algún tiempo? La Biblia habla de multitudes, de muchedumbres, de grandes cantidades de personas. ¿Cuántos que fueron sanados? ¿Cuántos que sus vidas fueron tocadas? ¿Cuántos que fueron bendecidos en una manera poderosa? ¿Cuántos recibieron una revelación impactante acerca de que Cristo era el Mesías? Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo les da la instrucción para que después de resucitado lo encuentren en Galilea, son pocos los que acuden a este llamado. Probablemente a ese pequeño grupo se refiera Pablo cuando dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. La cosa es que había un pequeño grupo en aquel monte en Galilea, donde Jesús les había indicado que fueran. Los 11 estaban allí. Los 11 ya lo habían visto en Jerusalén. Recuerdan que ellos estaban encerrados después de que Cristo murió, y estaban encerrados, habían puesto doble candado en la puerta
porque tenían miedo y de pronto Cristo resucitado se apareció en medio de ellos. Para Cristo resucitado no había ya limitaciones de tiempo, de espacio, de materia. Él entró a ese cuarto cerrado y habló con ellos. Entonces los 11 ya lo habían visto. Pero todavía estaba la instrucción: vayan a Galilea y allí vamos a tener una reunión, vamos a tener una juntita. Así que los 11 y probablemente otros 500 fueron a Galilea. ¿Quiénes eran estos? Una cosa se puede decir: no eran los mejores, no eran los más poderosos, no eran los más ricos, no eran los más educados, no eran los más brillantes. La Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Muchos de ellos tenían dudas, tenían temores, tenían confusión, tenían flaquezas, tenían preguntas. Lo único que ellos tuvieron a su favor fue que estaban disponibles. Y esa es la primera cosa que necesitamos: disponibilidad. Ellos estuvieron dispuestos a ir al punto de encuentro que Jesús les había indicado, y eso fue suficiente, porque eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Dios busca gente que le diga: heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Quizá yo no soy el mejor, pero mira, nadie más está levantando la mano, nadie más se está ofreciendo como voluntario. Entonces yo quiero decir: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero estar dispuesto para Dios. Nunca podremos cumplir el propósito por el que Dios nos llamó a menos que estemos disponibles. Seguramente han escuchado esa frase muy poderosa que dice que la habilidad más grande es la disponibilidad. A menos que pongamos nuestras personas, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros recursos disponibles a la orden del Señor, no vamos a poder cumplir el propósito. Podemos ser personas talentosas, podemos tener muchos dones, podemos ser brillantes, pero si no estamos disponibles, no sirve de mucho. Los discípulos tenían bastantes razones para no ir a Galilea. Ellos ya habían visto a Jesús en Jerusalén. ¿Para qué verlo otra vez? Además, Galilea estaba a unos 150 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y hay que recordar que ellos no tenían autos, ni motos, ni siquiera bicicletas. Tenían que ir caminando en un trayecto de 3 días. ¿Para qué hacer el esfuerzo? Después de todo, venían de una semana muy estresante. Necesitaban unas vacacioncitas, necesitaban descansar. ¿Para qué ir tan lejos a tener una cita con el Señor? Pero ellos fueron. Los 11 estuvieron presentes, junto con otros 500 muy probablemente. Y qué bueno que no se perdieron este encuentro, porque allí Jesús les dio la encomienda más importante de sus vidas. Porque allí Dios los comisionó, y ese pequeño grupo de gente con dudas, de gente con temores, de gente con limitaciones, fue el grupo que Dios usó para transformar el mundo conocido de aquel tiempo. Muchos se pierden las cosas importantes de la vida porque no están disponibles. Sencillamente
¿Están cansados o están ocupados o están desanimados o están molestos con alguien? El problema es que no están presentes cuando Dios quiere hablarles. No están disponibles cuando Jesús quiere darles sus instrucciones de marcha. Esta es la triste experiencia que tenemos los predicadores. Cada vez que los predicadores nos paramos atrás de un púlpito, sentimos que traemos un mensaje de Dios. Sentimos que traemos una palabra que nos quema el corazón y que sentimos que puede transformar la vida de las personas. Sin embargo, desde este punto de observación, los predicadores inmediatamente pueden notar que las personas que más necesitaban escuchar esa palabra no estaban disponibles. Tenían otras cosas más importantes que hacer y por eso sus asientos están vacíos. ¿Y dónde están? Probablemente están cansados. Probablemente sienten que ya han asistido a demasiadas reuniones y ya han escuchado demasiadas predicaciones. ¿Para qué una más? Probablemente están molestos con alguien y no tienen ganas de asistir. Probablemente encontraron alguna otra actividad que les resultó más interesante. ¿Sabes qué? Necesitas estar disponible. Cuando Cristo dice, quiero verte en Galilea, necesitas decir, Señor, ¿está lejos? No, estoy cansado, hasta estoy un poco desanimado, tengo algunos temores, no me has dado todos los detalles. ¿De qué se va a tratar? Ahí estaban aquellos, ¿no? Esperando, ¿para qué nos habrá citado el Señor aquí? ¿Cuál será el propósito? ¿Por qué nos hizo venir tan lejos? Y la cuestión es, ¿estás disponible o no? No necesitas saber todos los detalles de lo que Dios quiere hacer contigo o a través de ti. Dios es el que te llama y tú necesitas estar disponible. No necesitas tener un nombramiento o recibir un puesto. Solo necesitas tener la actitud de decir, Señor, no sé exactamente qué es lo que quieres hacer conmigo o a través de mí. No sé si quieres que yo sea un misionero o un pastor. No sé si me vas a usar para alcanzar a uno como Felipe o a una muchedumbre como Reinhard Bonnke. No sé, pero estoy disponible. Estoy preparándome. Estoy sirviendo en las cosas pequeñas. Necesitas que yo le dé la bienvenida a los hermanos cuando llegan. Aquí estoy yo, Señor. Necesitas que yo esté dando clases a los niños para poner semillas de tu palabra en su corazón. Aquí estoy yo, Señor. Necesitas que cocine para que en la reunión de la iglesia haya bendición y todos estén contentos y puedan recibir tu palabra. Aquí estoy yo, Señor. Necesitas alguien que acomode sillas. Heme aquí. Úsame a mí. ¿Estás disponible? ¿Estás dispuesto a ir al lugar que el Señor te ha indicado para recibir sus instrucciones? ¿Estás dispuesto a decirle no a tantas cosas que demandan tu atención para poder decirle sí al Señor? Esta es la primera cosa que necesitamos: estar disponibles. ¿Hay alguien disponible por aquí? La segunda cosa está en el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Probablemente más de 500 personas estaban en aquel monte. Probablemente haya sido el mismo monte donde Jesús les dio el sermón del monte tan famoso. El mar de Galilea estaba a la vista. La brisa del mar soplaba y ellos estaban allí esperando, preguntándose: ¿qué querrá el Señor? ¿Qué nos quiere decir? Y de pronto Jesús se aparece de una forma sobrenatural. Él tenía ya un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, un cuerpo que no tenía barreras de tiempo, de espacio, de materia. Él ya se había aparecido a ellos de una manera sobrenatural en otros momentos, y hubo momentos cuando, por ejemplo, Tomás lo vio por primera vez, y cuando lo vio, algo espectacular vio, que él cayó postrado diciendo: Señor mío y Dios mío. Algunos dudaban, tenían preguntas, tenían inquietudes. Estábamos tan emocionados y de pronto se murió. Y como que todos los sueños se habían estrellado, se habían quedado hechos pedazos. Y tenían dudas, tenían temores, tenían inquietudes, tenían preguntas. Pero la Biblia dice: cuando Él se acercó a ellos, entonces ellos le adoraron. Quizá mientras Él no se había acercado a ellos, todavía había algunas dudas en su corazón. Pero cuando ellos lo pudieron ver de cerca, cuando ellos pudieron, como Tomás, tocarlo, entonces toda duda se disipó, todas las preguntas se acabaron, y ellos cayeron postrados en adoración. Cuando Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la Transfiguración, que es otro monte, la Biblia dice que ellos se postraron para adorar. El problema es que ellos querían también incluir a Moisés y a Elías, que se habían aparecido allí. Pero entonces se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a Él es al que hay que oír, a Él es al que hay que adorar. Cuando abrieron sus ojos, Pedro, Jacobo y Juan, dice la Escritura que vieron solo a Jesús. Es solamente Jesús el objeto de nuestra adoración. Ningún hombre es digno de nuestra adoración, ni siquiera Elías, ni siquiera Moisés, ni ningún otro. Nuestro enfoque debe estar puesto solamente en Jesús. ¿Por qué? Porque solo Cristo murió por nuestros pecados. Solo Él resucitó de los muertos para garantizar nuestra redención. Solo Él es Dios, y solo Él es mediador entre Dios y los hombres. Solo en Él hay salvación. Cuando los discípulos adoraron en aquel monte, todas sus dudas desaparecieron, todos sus temores se disiparon, toda su tristeza se esfumó. Jesús cambió esas cosas por confianza, por alegría, por entusiasmo. Allí Jesús les dio un sueño que los llevaría a transformar el mundo conocido. Probablemente no haya habido en toda la historia de la iglesia otra reunión de adoración tan poderosa y tan significativa como la que se llevó a cabo en ese lugar, cuando ellos adoraron al Jesús resucitado. Si quieres descubrir el propósito de tu vida y quieres cumplir plenamente el propósito de Dios para ti, tienes que convertirte en adorador. No puedes ser un simple espectador. No te puedes conformar con ver cómo otros adoran. Necesitas entregarte de corazón a la adoración. No puedes dejar que nada te distraiga, ni el calor, ni el frío, ni la comodidad, ni la incomodidad, ni la gente que hay alrededor. Quizá algunos están ahí picándole a su teléfono distraídos, ni los niños que pudiera haber cerca haciendo ruido, ni la destreza de los músicos, ni si hay luces o no hay, ni si tienes problemas o no tienes.
Lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos sin dejar que nada te distraiga y entregarte a la adoración del Señor Jesucristo. Y con tus ojos físicos cerrados, abrir tus ojos espirituales y mirar al perfecto, al maravilloso, al incomparable, al divino, al glorioso Señor Jesús, dejando que el resplandor de su santidad, de su amor, de su gracia te llene y te satisfaga como nada más lo puede hacer, como ninguna persona lo puede hacer, como ninguna cosa lo puede hacer. Solamente Jesús, el Señor, te puede satisfacer. Y entonces adóralo con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el Sanador, el Redentor. Necesitas enfocarte en Jesús y adorarlo. Cuando lo adoramos de esta manera, nos colocamos en el lugar correcto, en el lugar en donde le estamos diciendo: Señor, estoy disponible. Si quieres usarme, cuenta conmigo. Llegamos al lugar en el que nuestra vida entera es controlada por el Señor, en donde el Señor puede disponer de todos mis talentos, de todos mis dones, de todas mis posesiones, de todo mi tiempo, como Él lo quiera hacer. Número 1, ¿qué es lo que necesitamos? Disponibilidad. Número 2, necesitamos un corazón de adorador. Número 3, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Necesitamos un corazón sumiso que reconozca la autoridad suprema de Jesús. La declaración que Él está haciendo aquí es impresionante. Jesús está diciendo que Él es el soberano absoluto del universo. Está diciendo que Él tiene toda la autoridad y por eso Él puede hacer lo que quiere, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere. Los discípulos ya habían visto un poco de su autoridad con anterioridad. Ellos habían visto cómo Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios, cómo tenía autoridad sobre la naturaleza y cómo cuando Él enseñaba lo hacía con autoridad, cómo tenía autoridad para perdonar pecados y cómo tenía autoridad aún sobre la muerte. Pero ahora Cristo les está diciendo: he recibido la autoridad total, absoluta. No hay nadie ni nada que pueda resistir esta autoridad que le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. No hay nadie que lo puede cuestionar. ¿Quién le dio esa autoridad? Se la dio el Padre. Daniel nos dice que el anciano de días le dio a el Hijo del Hombre todo dominio, gloria y reino en todas las naciones y lenguas, y su dominio es eterno, que nunca pasará. Pedro también nos dice en el día de Pentecostés que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Pablo testifica en su epístola a los Filipenses que Él vino y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Necesitamos en nuestro corazón llegar a ese punto de reconocer la autoridad máxima, total, soberana de Jesús. Cristo es el Señor.
Él tiene la autoridad, Él tiene el control. Por eso puede darnos una misión que parece difícil de realizar. Ir a todo el mundo, predicando el Evangelio, enseñando a todas las gentes. ¿Cómo lo podría hacer ese pequeño grupo insignificante que estaba en aquel monte? Y para el caso, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? La cosa es que Él nos dio una misión respaldada por su autoridad absoluta. Necesitamos reconocer a Cristo como Señor, y eso implica un corazón sumiso, un corazón obediente. Para nosotros poder cumplir esta misión que el Señor nos ha encomendado, no necesitamos recibir alguna revelación especial, no necesitamos que un ángel venga y nos diga, no necesitamos estar emocionados. Lo que necesitamos es obedecer. Lo que necesitamos es tener un corazón sumiso. Necesitamos estar dispuestos a caminar de acuerdo a lo que el Señor claramente nos ha mandado. Y otra vez tenemos que regresar a preguntarnos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás obedeciendo el mandato del Señor? Lo que hemos visto son 3 actitudes fundamentales que cada uno de nosotros necesita. Número 1, disponibilidad. Número 2, un corazón de adorador. Número 3, un corazón sumiso. Son 3 actitudes imprescindibles. Luego vienen 3 acciones. El versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La primera acción es ir. Necesitamos ir para hacer discípulos. A Pedro y a Andrés, Cristo los llamó y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Necesitamos ir a pescar hombres. ¿Cómo hacemos esto? Hay una instrucción de Jesús en Lucas 24, versículo 46 y 47. Les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Necesitamos ir, necesitamos predicar en el nombre de Jesús. ¿Qué vamos a predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Este es el primer paso esencial. Esta es la primera acción. Si queremos hacer discípulos, necesitamos ir. ¿Y dónde debemos de empezar? Dice el versículo 47 que acabamos de leer: en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Necesitamos empezar en nuestra Jerusalén y después debemos de ir a las naciones. Pero primero tenemos que empezar en nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Es nuestra propia familia. Son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo, son aquellos que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Allí es nuestra Jerusalén y allí es donde nosotros tenemos que ir en primer lugar. Y después a muchos Dios va a llevar aún a las naciones. Necesitamos ir. No debemos esperar que los pecadores vengan. Necesitamos ir a buscarlos. Cristo vino a buscar. Cristo fue. Nosotros necesitamos ir. Esa es la primera acción. La segunda que se menciona aquí es que necesitamos bautizarlos. Hay que sumergirlos en agua, porque ese es el significado de la palabra bautizar.
¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo incluyó el Señor en su mandato? El agua no nos limpia. El agua no tiene ningún poder. El agua no se lleva nuestros pecados. Algunos tienen esa idea supersticiosa de que cuando se bauticen, el agüita se va a llevar sus pecados. Imagínense, si se bautiza uno, pues ahí van pecados. Pero si se bautizan 20, el agua va a quedar cochina de pecados. Y si se bautizan 100, ¿qué contaminación espiritual va a tener esa corriente de agua? El agua no tiene ningún poder para llevarse los pecados de nadie. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. El bautismo no nos salva. Sin embargo, el Señor Jesús consideró necesario, esencial, que después de ir y predicar y que las personas reciben el mensaje poderoso del Evangelio y tienen arrepentimiento y buscan el perdón, entonces deben de bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo es una demostración pública de lo que ya ha sucedido en nuestro interior por la fe en Jesús. El bautismo es un testimonio de nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es un testimonio de que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también hemos muerto para levantarnos y andar en una vida nueva. Lo que creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios, luego lo testificamos públicamente a través del bautismo. El bautismo es necesario porque es un paso de obediencia que declara públicamente nuestra fe en el Salvador y nuestra sumisión en su señorío. Es interesante notar que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres de, o no dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice en el nombre. Esto es un testimonio poderoso acerca de la Trinidad, acerca que Dios es uno, pero son tres personas. Y cuando nos bautizamos, estamos reconociendo a la Trinidad como la autoridad de nuestra vida. Declaramos que creemos en el Padre, quien es nuestro creador y nuestro dueño, quien puede disponer de nosotros como a Él le plazca. Reconocemos a Cristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor. Lo aceptamos como nuestro Maestro y nos sometemos a sus enseñanzas. Y reconocemos al Espíritu Santo como nuestro santificador, nuestro guía y quien nos prepara para ser parte de la esposa del Cordero. Por eso el bautismo es importante. La tercera acción es enseñarlos. El versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestra tarea no es solamente llevar a las personas a confesar a Cristo como su Salvador, sino que nuestra tarea incluye el enseñarlos. Esta es una tarea de largo plazo. Esta es una tarea que requiere un compromiso de amor. Es una tarea que el Señor está encomendando en nuestras manos para que nosotros les enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Nuestro ministerio es hacer discípulos, aprendices de Jesús, seguidores de Jesús, y eso requiere enseñanza. Gracias a Dios que tenemos una iglesia que enseña. Dios ha levantado buenos maestros en nuestra iglesia. Dios está preparando buenos discípulos en nuestra iglesia. Me alegra mucho ver a todos aquellos que tienen hambre de aprender, y muy especialmente a aquellos que están llegando los miércoles para recibir la enseñanza de la palabra de Dios, porque esa es la misión, ese es el propósito, que los enseñemos. Tres actitudes que son: disponibilidad, un corazón adorador y un corazón sumiso. Y tres acciones que son: ir, bautizarlos,
y enseñarlos. Y termina el pasaje en el versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Necesitamos tener actitudes correctas, pero no es suficiente. Necesitamos tener las acciones correctas, pero no es suficiente. De hecho, si nosotros intentáramos cumplir el mandato, el propósito de nuestra existencia como Dios lo ha marcado, si intentáramos hacerlo en nuestras propias fuerzas, fracasaríamos. Lo único que le da sentido a todo esto y lo que le da garantía de éxito a este proyecto es la promesa de la presencia continua de Cristo a nuestro lado. La Gran Comisión es una tarea imposible sin la presencia de Cristo. Y cuando Él dijo, yo estoy con vosotros, no estaré, sino yo estoy. Allí en el griego se usa la misma expresión, yo soy. Cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo gran yo soy que ha prometido estar con nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que tenemos la promesa de su presencia continuamente con nosotros. Eso es lo que nos va a capacitar para llevar a cabo la Gran Comisión. El Señor está con nosotros y el Señor está siempre con nosotros todos los días hasta su venida. Y Él prometió estar con nosotros porque Él sabía que enfrentaríamos dificultades. Por eso lo que Él está diciendo es, yo estoy con ustedes todos los días en las pruebas y en el sufrimiento, en los gozos y en las tristezas, en las derrotas y en las victorias. Yo estoy con ustedes cada día y en cada circunstancia. Yo estaré con ustedes el domingo y también estaré con ustedes entre semana. Yo estaré con ustedes en los días buenos y también en los días malos. Yo estaré con ustedes en el verano y también en el invierno. Yo estaré con ustedes cuando sean rechazados y también cuando sean perseguidos. No hay día ni hora en que Cristo no esté con nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Cuando nos sentimos solos, no estamos solos, porque Cristo está con nosotros. Cuando nos reunimos con nuestros hermanos, Cristo está con nosotros, porque Él prometió estar donde 2 o 3 se reúnan en su nombre. En las palabras del profeta Isaías, yo creo se refleja esta promesa de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Cada día y cada momento. Y sobre todo cuando recordamos el propósito por el que Dios nos trajo aquí y nos encontramos con un amigo, con un familiar, con un vecino, alguien que quizá está pasando una crisis, un tiempo de enfermedad, y recordamos, ok, el propósito por el que yo estoy aquí es que yo comparta de Cristo con esta persona, pero me da miedo. Pero, ¿qué va a pasar si me rechaza? Pero, ¿qué va a pasar si me quedo avergonzado? Pero, si no sé decir las cosas correctas. Pero, mejor voy a esperar que el pastor venga y lo haga. Y qué bueno que el pastor puede estar contigo. Pero lo sublime es que Cristo está contigo. Cristo está contigo. El encargo
que pudiera parecer a veces difícil de llevar a cabo en nuestra vida, se hace posible porque Cristo está con nosotros. Nosotros solos no lo podemos llevar a cabo, pero Cristo en nosotros sí puede llevarlo a cabo. El reto entonces es empezar en Jerusalén. Empieza con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Empieza a hacer discípulos. Lo que el Señor pide es que estés disponible, que seas un adorador, que reconozcas que Él es Dios y Señor, y que vayas, que des el paso de fe para llevar el mensaje del Evangelio. Y Él ha prometido estar a tu lado para ayudarte a cumplir el propósito por el cual Él te ha llamado, el propósito por el cual existes, el propósito por el cual la iglesia existe. ¿Estás disponible? Heme aquí, envíame a mí. Ok, vamos a ver si es cierto. En ese momento te van a entregar una hoja en donde hay un listado del 1 al 12. Y te voy a pedir que en esa hoja escribas los nombres de personas que necesitan conocer a Cristo, que están cerca de ti. Rápidamente vamos a repartir esas hojas. Si no te ha llegado, pídela por favor. Hay 12 espacios. Quiero que escribas 12 nombres. Si tienes más de 12 nombres, escríbelos por atrás. Si tienes menos, no hay problema. Pero escribe los nombres allí de las personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos que necesitan el mensaje del Evangelio. ¿Entendieron qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien. Al final del servicio, después del amén final, habrá 4 estaciones allá en el lobby, 4 mesas, en donde habrá un surtido de folletos evangelísticos, que tú vas a poder llegar a esa mesa con tu lista. Si en tu lista tienes 5 nombres, vas a poder tomar 5 folletos de esa mesa. Si en tu lista tienes 10 nombres, vas a poder tomar 10 folletos de esa mesa. Y si tienes 20 nombres, vas a poder tomar 20 folletos de esa mesa. Y entonces te vas a llevar tu lista, vas a orar todos los días por esas personas, y en la primera oportunidad que tengas, les vas a entregar un folleto